Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a otro estudio de la porción Behaloteja y hoy vamos a estudiar las aliyot 3 y 4. Y la aliyá número 3 comprende Números, capítulo 9, del 1 al 14, y la aliyá número 4, Números, capítulo 9, versículo 15, hasta el capítulo 10, versículo 10. Y en esta porción vamos a ver algo muy hermoso, y es la celebración de la Pascua, la instrucción. Pero vamos a ver cómo se nos da la instrucción para una segunda oportunidad de celebrar la Pascua o Pesaj. Veamos qué nos dicen los versículos de Números capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice: habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día del mes entre las 2 tardes. La celebrarán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebrarán. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Eterno a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces aquí se nos está relatando cómo Israel celebra la primera Pascua, o sea, desde la salida de Egipto. Y según los registros, ahora era un año después, o sea, el segundo año en el mes primero, y es cuando el Eterno le ordena a Israel que celebre la Pascua por segunda vez. Interesante es, hermanos, que esta es la única celebración de Pesaj que se nos relata en la Escritura que fue llevada a cabo por el pueblo de Israel. Esta celebración no era una sorpresa para ellos, porque recordemos que cuando se instituyó la Pascua o Pesaj por primera vez, el Eterno le dijo al pueblo de Israel que debían guardarla durante vuestras generaciones. Entonces, vemos aquí en el relato que esta es la primera celebración de Pesaj desde la salida del pueblo de Egipto. Aquí el tabernáculo ya había sido terminado y en este día la nube de gloria cubrió el tabernáculo de acuerdo al relato de Números 9 del 15 al 23. Eso lo vamos a ver en un momento. Y aproximadamente en este tiempo los líderes de cada tribu ya habían traído sus ofrendas, como aprendimos en Números capítulo 7, y los sacerdotes fueron consagrados de acuerdo a Levítico capítulo 8. Ahora bien, el 14 de Iyar, un mes después de Pesaj, es cuando conmemoramos el Pesaj Sheni. ¿Y qué es el Pesaj Sheni? Pesaj Sheni es un segundo Pesaj. Pero, ¿por qué es esto tan importante? ¿Qué es lo que se nos está explicando aquí? Bueno, recordemos, hermanos, que lo primero que se nos está mencionando aquí en el capítulo 9 es Pesaj. Entonces, esta, como estamos aprendiendo, es la segunda Pesaj celebrada por Israel. Y hay una gran diferencia en la forma en la que se celebraría esta Pesaj y la primera. Recordemos que en la primera Pascua o Pesaj que tuvo lugar en Egipto, hubo una gran y terrible noche en la que el Eterno, el ángel del Eterno, mató a todos los primogénitos no protegidos en Egipto. Todas las casas
que no tenían la sangre del cordero en el dintel, los primogénitos fallecieron. Los únicos primogénitos exentos fueron aquellos que siguieron las instrucciones de Moisés y que debían matar un cordero macho de 1 año, comerlo y esparcir su sangre en los postes de las puertas de sus casas, como había sido instruido por el Eterno. Ahora bien, como resultado vemos en Éxodo que una gran multitud mixta salió de Egipto, o sea, salió el pueblo de Israel, pero también salieron otras naciones con ellos. Algunos que vinieron se unieron oficialmente al pueblo de Israel. Entonces, la Biblia generalmente se refiere a aquellos que no son israelitas, nacidos de manera natural, como extranjeros residentes o forasteros. Pero vemos que el Eterno siempre ha dado la oportunidad, o sea, la puerta siempre está abierta para que aquellos que quieran se unan y sean parte del pueblo de Israel. Ahora bien, en este segundo Pesaj es distinto, porque ya a partir de aquí lo que hacemos es una conmemoración de lo que fue el Pesaj en el pueblo de Egipto. Todos los Pesaj a partir de ahora solamente son una conmemoración de ese primer Pesaj, cuando el pueblo fue liberado. Entonces, la principal diferencia entre el primer Pesaj, tal como ocurrió en Egipto, y ahora este segundo Pesaj aquí en el desierto, es que entre ambas la Torá ya había sido dada en el monte Sinaí a principios del relato en el libro de Éxodo, y se había construido, hermanos, un lugar de habitación de la presencia del Eterno, el tabernáculo. Como resultado, el carácter y la naturaleza del Cordero de Pesaj cambian. ¿Por qué? Porque en el primer Pesaj, cada familia tenía que sacrificar su propio cordero en su casa. Ya no había un lugar común para hacerlo, ni un sacerdocio para oficiar. El primer Pesaj fue sacrificado para un propósito divino y se colocaba la sangre en el dintel de las puertas. Ahora aquí, con la entrega de la Torá, todos los sacrificios debían ser supervisados por los sacerdotes. O sea que hay un cambio. Y aquí podemos ver muchos puntos que son importantes. Cada persona estaba sujeta a condenación en Egipto si no sacrificaba. Y por eso tenía que sacrificar el cordero para que la sangre del cordero pudiera hacer expiación. Así, cuando el ángel pasara, no hubiera muerte en esa casa. El primogénito que sacrificaba el cordero tomaba ese sacrificio para sí mismo. Ahora aquí, ya estando el tabernáculo y más adelante el templo, los sacerdotes eran los que debían oficiar el sacrificio. Y parte del cordero debía ser ofrecido en el altar oficial de la ofrenda quemada, y luego una parte de la sangre se lleva a la casa y se untaba en la entrada del hogar. En la primera Pascua no sucedía así. Todavía no había sacerdocio, no había tabernáculo y no se había entregado la Torá. Entonces, vemos aquí en el relato de la Escritura que el Eterno vuelve a hacer el recordatorio. Ya se estaba acercando el tiempo. Entonces, el Eterno le habla a Moisés, da la instrucción, pero en el versículo 6 se nos dice: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerte y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres:
nosotros estamos inmundos por causa de muerte, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Eterno a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena el Eterno acerca de ustedes. Vemos aquí, hermanos, que Moisés jamás tomó decisiones por su cuenta. A pesar de ser el líder del pueblo de Israel, siempre buscó dirección del Eterno. Entonces vemos que aquí ellos estaban celebrando, habían celebrado la Pascua, pero habían algunos que no podían celebrarla. Había un problema. Estos ciudadanos querían participar de este servicio sagrado tan importante. Entonces, ¿qué se los impedía? Bueno, aquí se nos habla de dos situaciones especiales para que una persona pueda hacer el Pesach Sheni o el segundo Pesach. La primera es que la persona esté ritualmente impura. Y la segunda, que la persona esté tan lejos, tan distante, que no pueda llegar a la primera celebración. Entonces, luego de que Moisés le pregunta al Eterno, el Eterno le dice: háblenle a los hijos de Israel y diles: toda persona que esté contaminada por muerte o en un camino distante, tanto ahora como en las generaciones futuras, preparará una ofrenda de Pesach para el Eterno. La prepararán en la tarde del día 14 del segundo mes, o sea, el mes de Iyar, y la comerán con matzo y con hierbas amargas. Y esto se nos relata aquí en Números 9, del versículo 6 al 12. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el Eterno da una segunda oportunidad. A pesar del estatus de impureza, a pesar de quizá la distancia, el Eterno está dando una segunda oportunidad para que todos puedan venir, celebrar el Pesach y traer ofrenda al Eterno. Y hermanos, esto nos deja una enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando estamos ritualmente impuros, estamos alejados del Eterno. Si vivimos muy distantes y tenemos que estar viajando para poder acercarnos a Él, también se nos dice acá, o se nos enseña acá, que estamos distantes. Entonces existe, cuando estamos alejados o distantes del Eterno, hay cierta desconexión. Entonces vemos que si estamos distantes de nuestra heredad y estamos vagando y estamos desconectados, es porque quizás hay una situación de desconexión. Y hermanos, esto es importante para nosotros. Aquí hay una gran lección. Este Pesach Sheni, el segundo Pesach, representa la capacidad de nosotros volver a encaminarnos, de hacer teshuvá, de hacer regreso, un retorno a nuestra relación y a nuestra conexión con el Eterno. Teshuvá es definido como arrepentimiento, pero hemos aprendido que esto involucra algo mucho más profundo. Entonces vemos que el Pesach Sheni es una oportunidad, es una festividad que nos muestra esas segundas oportunidades que el Eterno da para que nosotros cambiemos la dirección de nuestra vida y regresemos a Él. Luego se nos relata sobre la nube que está en el tabernáculo, cerca del tabernáculo. Entonces, hermanos, vemos que en el versículo 15 se habla de la presencia del Eterno con Israel, que se mostraba por una nube de día y fuego de noche. Dice la Escritura: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio,
y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. El día que el tabernáculo fue erigido, cuando el tabernáculo fue levantado, construido, el Eterno lo bendijo, mostrando su presencia en la forma de nube de día y fuego de noche. Esta nube de gloria, lo que nosotros conocemos como la Shekinah del Eterno, fue evidente en diferentes momentos de la historia del pueblo de Israel. Primera de Reyes 8, del 10 al 11 nos dice, cuando Salomón construyó el templo, esa nube de gloria, esa Shekinah, llenó el templo. Cuando Israel se apartó completamente del Eterno y antes de que el templo fuera destruido por los babilonios, la nube de gloria ya se había ido. Entonces vemos que esta presencia del Eterno servía como sombra protectora durante el día, pero también como luz y proveedor de calor durante la noche. Y los versículos del 16 al 23 nos dice, así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Eterno, los hijos de Israel partían y al mandato del Eterno acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Eterno y no partían. Y cuando la nube estaba encima del tabernáculo por pocos días, al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes, un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían, guardando la ordenanza del Eterno, como el Eterno lo había dicho por medio de Moisés. Vemos, hermanos, que Israel había sido organizado por el Eterno. Aunque había sido un pueblo que había sido limpiado, apartado y bendecido en el caminar y un sacerdocio establecido, aún eran guiados por el Eterno en cada paso para llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Vemos aquí un punto importante. Israel no sabía en qué momento iban a partir o en qué momento ellos iban a estar, ni qué tiempo iban a estar en cada parada. La presencia del Eterno, en forma de nube y en forma de columna de fuego, era que los movía, los dirigía. Israel había seguido la nube de fuego desde Egipto hasta aquí en el monte Sinaí. Habían estado inmóviles durante 13 meses en la base del monte Sinaí y la nube de fuego no había sido necesaria para dirigir su movimiento. Pero ahora, hermanos, la historia cambiaba, porque ya el pueblo estaba listo para comenzar o reiniciar su trayecto hacia la tierra prometida. Vemos que la nube de fuego los llevó desde Egipto hasta aquí, hasta el Sinaí. Luego se elevó y descansó en la cima de la montaña, donde Moshe fue a recibir la Torá y permanecía allí durante un tiempo. Entonces, durante el día, la luz del sol más o menos ocultaba el brillo
a través de esa nube que los protegía. Pero cuando oscurecía, el fuego dentro de la nube iluminaba el cielo nocturno y guardaba al pueblo de Israel. Es importante ver aquí cómo la presencia del Eterno asociada con esa nube de fuego, esa nube y la columna de fuego era real. El pueblo de Israel podía verla y el pueblo obedeció al Eterno. Cuando la nube se movía, ellos levantaban el campamento. Cuando se detenía, ellos permanecían, ellos preparaban el campamento. Es interesante esto, hermanos. Es hermoso cómo esto nos enseña algo en nuestro camino con el Eterno. Esa representación de nube y columna de fuego habitando en medio del pueblo de Israel nos está hablando a nosotros hoy día. Pablo y Pedro en la Escritura utilizan la metáfora de que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es semejante a una tienda, a un lugar de morada temporal que era como vivía el pueblo de Israel en el desierto. Y que este lugar de morada temporal, que es nuestro cuerpo, será reemplazado con una vivienda incorruptible y permanente cuando hayamos alcanzado nuestra tierra prometida. Todos, hermanos, estos patrones, estos ejemplos que vemos a través de la Escritura y que fueron utilizados por Yeshua y los apóstoles, ellos lo tomaban de aquí, de la Torá, para poder enseñarnos, para que nosotros pudiéramos comprender el propósito del Eterno en nuestras vidas y que pudiéramos hacer estas conexiones y pudiéramos entender el propósito maravilloso del Eterno, que siempre ha sido habitar en medio del pueblo y ser Él quien dirija nuestras vidas. Por eso la Escritura dice que sus planes son más altos que nuestros planes y sus caminos mucho mejores que nuestros caminos. Hoy en día es muy importante que para cada decisión nosotros hagamos un alto, busquemos la presencia del Eterno, busquemos su dirección para que nosotros caminemos seguros hacia esa tierra prometida y hacia esas promesas que el Eterno nos ha entregado. Shalom, shalom.